Las dos válvulas en el piloto, ¿es a partir de algunas calorías o siempre? Siempre, en todos los casos. Ahora sí. En la nueva norma. La nueva norma. Sí, sí, estamos hablando como si se aplicara la norma. Pero habitualmente la válvula tiene que ser de regulación lenta. Vamos a verlo después, puede no serlo siempre. Puede ser rápido. Vamos a verlo. Una pregunta, el programador cuando acciona las dos válvulas, las acciona las dos aparatos con las dos válvulas. En realidad la norma no dice nada que tiene que ser independiente. Hay programadores que lo permiten hacerlo independiente y hay algunos casos en donde hay sistemas de detección, prueba de estanqueidad de válvula donde necesariamente lo hace separado. Pero ahora lo Claro, porque si aparece en serie, ahora lo vamos a ver. es lo mismo que nada. Básicamente acá vemos un esquema un poco más real, lo que se llama un PID, un Piping and Instrument Diagram, donde vemos esquemáticamente el circuito de aire, que este gráfico lo vamos a volver a ver luego, ¿sí? El tren de válvula de gas, las seguridades del sistema térmico, ¿sí? El tren de válvula del principal, el del piloto, y las seguridades del sistema de combustión. Básicamente lo habitual es verlo así, no como lo veíamos antes, no así, sino lo habitual es verlo en este tipo de esquema. Este esquema habla de una regulación con bloqueo después del filtro. Sí, esa es una buena pregunta. Básicamente lo que corresponde es que el tren de válvula tenga su propio filtro. La normativa dice que si antes del tren de válvula hay una subestación reductora que está a menos de 1,5 metros de distancia, el filtro puede ser común a la subestación reductora y al tren de válvula, entonces se pone un solo filtro. Bien, decíamos entonces que los programadores en general tenían fichas de conexión. Básicamente lo que estamos viendo acá son las fichas de conexión justamente de este programador, serían las salidas que está sacando cada uno de estos, cada una de las salidas que están numeradas, ¿sí? Y vemos que cada uno de esos bornes está conectando algún diferente elemento. Por ejemplo, el borne 4 lo que está conectado es el ventilador de aire de combustión, es el que va a darle la orden al ventilador para que arranque. El borne 19, fíjense ustedes, esto está tomado de un manual de un programador que no es este, es otro modelo de programador. El borne 19 está con línea de puntos, eso significa que es una conexión que también puede ser posible en lugar de hacer esta. En este caso en particular... ¿O puede haber dos? No, en este caso en particular, si uno quiere que el sistema de combustión haga post barrido, lo conecta en el 19. Si no quiere post barrido, lo conecta en el 4. El ventilador. En el borne 3 vemos, está conectado el transformador encendido. Entre el borne 20 y el borne 1 existe posibilidad de conectar diferentes detectores de llama. Después vamos a hablar de los detectores de llama. Si en el caso que fuese un infrarrojo está utilizando borne 20, borne 1 y el neutro. En el caso que sea UV es va conectado a la margen entre el 1 y el neutro. Y en el caso que sea variación está conectado a la margen al 1. Después nos puede dar todos la nomenclatura de cada uno de estos. Es bastante simple. Si tienen dudas, vayan preguntando. Yo se les estoy describiendo, vayan anotándola, pero es bastante simple. No hay... No, ya sé, SM es ventilación. Si yo no me equivoco, después lo podemos chequear. Lo que es curso, hay una parte que es las presentaciones en PowerPoint, que ustedes las tienen también en PDF si quieren. Y después hay una parte que es materiales, donde está lo que yo estoy hablando y a veces un poco más ampliado, lo tienen todo escrito. Yo creo que en ese material está. Igual en los catálogos de los programadores está. El material que ustedes tienen es todo esto. Todo eso es el examen, ¿no? Acá tienen más ejemplos también.
ejemplo, si tiene ejemplo de otros programadores también. Está, las referencias están. Bien. Sí. ¿Ya te reclamaron? Van a reclamar antes del examen. Exacto. El equipo relativamente mediano con gran importancia va a presentar marca en el ventilador. En equipos pequeños puede ser que directamente el programador salga inventando el ventilador básico. Bueno, igual trato de explicarles, fíjense acá las válvulas hay diferentes posibilidades, también todo lo que es línea de puntos son posibilidades. Cabe aclarar que estas posibilidades las define el fabricante, pero ustedes que van a hacer la puesta en marcha tienen que saber porque están conectadas ahí, o el día que estén buscando una falla es importante entenderlo. Si ustedes ven que va a ser chispa y una de las primeras cosas que van a tener que hacer es sacar la base del programador y ver si entre el borne 3 y el transformador tienen continuidad. Entonces es importante que ustedes conozcan todo este tema. También en algunos casos tendrán que hacerlo a través de un puente. ¿Sí? Entonces, básicamente, en los bornes siguientes vemos diferentes posibilidades de configuración de válvulas. En el caso del borne 2 tendríamos lo que sería un piloto interrumpido, la conexión de un piloto interrumpido. En el borne 5 lo haríamos si fuese un piloto continuo, por ejemplo, ahí conectaríamos la conexión de un piloto continuo. En el borne ¿cuál es? En el borne 6 tendríamos la válvula principal. Fíjense ustedes, en la medida que vamos describiendo, acá vemos cómo se va produciendo la secuencia y dependiendo del estado de la secuencia va desde un inicio hasta el tiempo de barrido, el momento del prearranque y el momento del arranque y después el momento básicamente de operación, que en cada uno de estos bornes vamos teniendo señales de salida o señales necesarias de entrada. ¿Qué significa? Bueno, que cuando inicia todo esto, estos colores, también aprovecho para explicárselo, corresponden básicamente al modelo de programador que estamos describiendo, en el cual en general tiene una ruedita. Este también tiene una ruedita, pero este tiene símbolos en vez de colores. El que estamos viendo tiene una ruedita con colores. Y cuando el quemador o el sistema de combustión no arranca, es muy útil saber en qué parte de la ruedita se paró para saber qué señales tenía que tener en ese momento de salida o de entrada. Y en función de eso ir a verificar en el programador a ver si las tenía o no las tiene. Y a ayudarlos a ustedes a encontrar la falla. Señal de salida y señal de entrada. Señal de salida y señal de entrada, bien. Básicamente, cuando tiene que arrancar, empecemos por acá. Cuando tiene que arrancar, lo primero que hace es mandarle salida al ventilador para arrancar. ¿Sí? En ese momento, si tenemos conectado un IR, en este borde tendríamos que tener una entrada, tendría que haber tensión. Si tenemos conectado un UV, acá no tendría que haber tensión. Si hay tensión, acá en este no lo dice, en el ejemplo de, si quieren lo podemos ver, tengo alguna otra presentación donde la podemos ver, hay programadores en donde indica en qué borne no tiene que haber tensión. Si hay tensión en este borne, le tendría que dar falla. Le tendría que dar falla. El borne que dice que hay tensión externa es el 1. Ahí tendría que tener tensión. Ahí tendría que haber tensión. Pero acá en este caso también está pidiendo tensión cuando hay un IR en el 20. Y acá en el 1 tendría que haber tensión, pero a partir de acá. Fíjense que esto es un triángulo. A partir de acá acepta tensión y a partir de acá tiene que haber sí o sí tensión. Este es el momento en donde puede empezar a detectar llamas. ¿Se entiende? Lo que pasa es que la alimentación del IRD. Claro, pero está pidiendo entrada, no es salida. Alimentación es salida. Si de acá sale tensión, por ejemplo, el ventilador está acá tenemos 220 y sale. Acá está pidiendo entrada. El 20 es alimentación. O sea, el IRD usted tiene el 20, la fase, abajo tiene el neutro y la señal de salida es la que va al 1. Esto está sacado del manual y bueno, sí, pero no, más allá del manual, discúlpeme, pero es una interpretación. O sea, el IRD es un elemento que necesita su puente.
La fuente la tiene en el neutro que está en el 20, perdón, en la fase que está en el 20, Sí. en el 20 Sí. y el neutro que está abajo. Si detecta llama, va a tener la salida que va a ir al luz. Suena lógico, pero acá lo está marcando así. Pero es alimentación, señor, eso. No es señal. La señal va a luz. Tendría que estar en rojo entonces el manual. De salida. No es salida, tiene tensión. O sea, el borne tiene tensión. El 4 que le está diciendo. El 4, cuando usted tiene fase ahí, va a estar alimentando el motor o el elemento que va... Es tensión de salida. El 4. En el 20 también es tensión. Tendría que estar en rojo, capaz que está mal indicado acá. Si es salida tendría que estar en rojo. Puede ser que lo ponga porque es algo permanente. O sea, Tendría que estar en rojo. No, acá está marcado así. Puede ser que haya un error en el dibujo. Porque si lo Porque permanente es el 20. en el 4, perdón, en el 4, usted va a tener señal. Cuando este le indica que tiene que encender el ventilador. En el 4 le está mandando la orden para que arranque el ventilador. Mientras que el otro tiene que tener alimentación permanente. O sea, cuando usted energiza el programador al IRD, ya le está dando alimentación. El IRD obviamente necesita una fuente de alimentación. Es muy probable que esto esté equivocado. Como dice usted, yo coincido que tiene que ser una alimentación. Pero en este dibujo está pidiendo que sea una entrada. No viene al caso, me parece, para lo que estamos describiendo, que lo importante es saber que hay bornes, de acuerdo al programador, que ustedes tienen que interpretar, que tienen que tener entradas y tienen que tener salidas en determinado momento. Si una entrada está en un momento equivocado, le va a dar fallas. Justamente uno de los chequeos que suelen hacer los programadores es antes del encendido no ver que la UV esté dando detección de llama. Es una forma de chequearlo, después lo vemos un poco. En cuanto a esto que vemos acá es el servomotor. Existen diferentes tipos de servomotores, después vamos a verlos básicamente. No, este no es exactamente ese, en particular este que está acá tiene un motorcito eléctrico que recibe señal en un solo borne y regresa a posición automáticamente a través de un resorte. Hay otros que tienen alimentación para ir en un sentido y alimentación para ir en otro sentido. En función de la alimentación que reciban, van a ir cerrando los contactos. Por ejemplo, yo les decía que tenía que detectar la máxima posición para hacer el barrido. Va a hacer que cierre este contacto del servomotor que le va a detectar que llegó a máxima posición. Perdón, este está cumpliendo otra función, Y en el momento del encendido, este es el que se tiene que cerrar para decir que está en posición de encendido. Perdón, ¿el otro es justamente el que alimenta la segunda válvula en serie? Este es para alimentar una segunda válvula. Normalmente en gas se puede utilizar, pero se utiliza mucho en quemadores de combustible líquido. En gas también se puede llegar a utilizar cuando se utiliza rack con varias válvulas, hecha con varias válvulas que lo vamos a ver cuando vemos los rack. No, yo me refería al dibujo anterior que usted había hecho, que se acuerda que teníamos las dos válvulas principales en serie. No es para eso. No. Las dos válvulas en serie, acá en este caso, están alimentadas, acá había dos válvulas en paralelo. Pero después vamos a ver cuando veamos la prueba de estanqueidad de válvulas que hay programadores, acá estamos explicando uno simple, hay programadores que tienen salidas independientes para cada una de las válvulas principales para poder hacer la prueba de estanqueidad de válvulas. Bien, entonces acá vamos viendo la salida del servomotor, que puede ser variable de acuerdo a las necesidades, y la necesidad de entrada. Por ejemplo, veíamos que para el barrido, en el momento del inicio tiene que recibir la entrada de que está en el máximo durante todo el tiempo del barrido. Este de acá es el presostato de aire. Fíjense que el presostato de aire en este caso, como yo les decía, es un contacto inversor. ¿Para qué es este contacto inversor? Fíjense que antes de arrancar el ventilador o en el momento anterior a arrancar el ventilador tiene que estar recibiendo una señal de que está cerrado el presostato, y cuando arrancó el ventilador tiene que empezar a detectar el cambio de